Bueno, entonces arrancamos con las clases a través de videitos. Lo que no me van entendiendo me lo van preguntando ahora. Si van a ver este video en otro momento, no hay problema, me preguntan por WhatsApp, por el privado, en el grupo, no tengo problema. Ténganme paciencia, mis respuestas tardan. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Primero, ¿se acuerdan que la primera parte, los que me entregaron la primera parte, trabajamos unidades de distancia y de tiempo? ¿Por qué? Porque les dije, en física vamos a estudiar el movimiento. El movimiento en física se llama cinemática. Cuando algo tiene energía cinética, algo tiene mucha energía de movimiento. Entonces van a ver esta palabra rara, nueva, que aparece, que es cinemática. Bien. Entonces, ¿qué es la cinemática? Y van a ver ahí que dice que es una rama de la física que estudia el movimiento de todos los... Estudiamos el movimiento de los cuerpos. Para empezar a estudiar el movimiento de los cuerpos, vamos a repasar 2 o 3 conceptos que los vimos en segundo año. El que se lo acuerda. ¿Quién? Bueno. Acá la profe hizo un dibujito. Este es mi pizarro. El mismo dibujito que está en el apunte. Y nadie se ría de mis dibujos, porque me entero. Mariposa, flor. Y la mariposa, ya lo hicimos el año pasado, se lo deben acordar. La mariposa viene volando así y llega a la flor. Este movimiento que fue, que vino, que fue, que vino así, se llama trayectoria. A la trayectoria le importan todos los puntos que hizo la mariposa. Si fue hasta acá, si fue hasta acá, si volvió, todo. Ahora, el desplazamiento no le importa nada de lo que hizo la mariposa, de todo este trayecto. El desplazamiento le importa de dónde llegó al punto A al punto B. ¿Qué distancia hay? Nada más. ¿Qué distancia hay? ¿Cuál es la distancia? Capaz que la mariposa se caminó como 20 kilómetros, pero en realidad hizo 2. Porque el desplazamiento es la distancia entre el punto A y el B. Lo que separa el punto A y el B. La distancia entre el punto final y el punto inicial, sin importar la trayectoria. El desplazamiento. Ahora, ¿qué es la distancia? Bueno, si yo a esta trayectoria, ¿sí? Que va, que viene, que va, que viene, la pudiera estirar cual hilo, la estiro y la mido, me quedaría algo así, mucho más largo. La estiro. ¿Bien? Mucho más largo. Esa es la distancia. Es la medida de la trayectoria. Esta es la distancia. Este es el desplazamiento. Y esta es la trayectoria. Yo te encuentro en el Libertad y te digo, ¿qué trayecto hiciste para llegar a Libertad? Primero me fui de mi amiga, después pasé de mi tía, después me fui de mi otra amiga que me prestó una remera, después fui a cobrarle a uno que me debía. Esa es la trayectoria que hice. Ahora el desplazamiento es de donde estaba al principio hasta que llegué a Libertad. Es el desplazamiento. Ahora la distancia es todo lo que caminé. Es un número. 600 metros. 10 kilómetros. Es un número la distancia. Esta trayectoria la estiro y la mido. Esa es la primer parte del trabajo. Esperen que me voy a fijar. Explica lo que es cada uno. Bien. ¿Estamos? Bueno. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Le hago otro video. Preguntas la pueden hacer ahora, después o cuando quieran. Después los ejercicios también los vamos a hacer. Bueno, ¿saben qué? No vamos a cortar. Voy directamente al ejercicio. En el ejercicio dice... En el siguiente esquema, espere que lo dejo acá. El individuo A sale de la escuela en dirección a su casa. Luego se dirige a la biblioteca a entregar unos libros, pasa por la plaza, va a buscar a su amigo, quien vive en un departamento, y luego llegan juntos al shopping.
Bien, marcar con verde sobre el esquema la trayectoria. Y voy a ver si puedo mover la compu. Ahí está. Este es el dibujo. ¿Sí? Ahí. ¿Qué voy a hacer? ¿Ven que ya empecé a marcar la trayectoria? Según las indicaciones que me fue dando, voy siempre en línea recta, ¿sí? Respetando los cuadraditos. Acá voy a pasar por arriba de la casa. Después de este punto, ¿ve que están en punto rojo? Me voy a este punto rojo. Después de este punto rojo, me voy a ir a este punto rojo. Y después de este, acá. Eso fue la trayectoria que hizo el chico. La marco en verde la trayectoria. Si tienen verde, si no me avisan, está la trayectoria. Si lo pueden imprimir, lo imprimen. Si no lo pueden imprimir, traten de copiarlo. Teniendo en cuenta los cuadraditos. ¿Por qué teniendo en cuenta los cuadraditos? Porque después me pregunta el desplazamiento. El desplazamiento es la distancia entre este punto y este. Del shopping a la escuela, nada más. Y tengo que contar los cuadraditos. Cada cuadradito son 10 metros. Cuando me pregunta la distancia, cuando se me complica, porque tengo que contar cada cuadradito hasta acá. Acá ya los primeros se los conté, miren, 150 metros. Después tengo que contar los cuadraditos hasta acá, son día 10. Hasta acá los voy sumando, cuento y sumo. 150 más los que hay acá. A ver cuántos hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 50. Así, voy sumando. 150 más 50, más lo que hay hasta acá, más lo que hay hasta acá. Esa es la distancia. Distancia, trayectoria, desplazamiento. Ese es el primer ejercicio. Si se entiende, ya está hecho. Ahora paso a explicar la segunda parte. Bueno, ¿qué es lo que sigue en el apunte? Habla de reposo y movimiento. Vuelvo a repetir. No, con ustedes no tuve. Bueno, pero creo que se los dije en el primer video. La física, ¿sí? La físico-química, la química, es la expresión de lo que vivimos todos los días, pero mirado desde un punto de vista científico. O sea, todo lo que yo les digo ahora me van a decir, ay, profe, pero distancia, trayectoria, digo, obvio. Bueno, pero le damos conceptos, le damos palabras, ¿sí? Científicas, le introducimos lo que se llama un vocabulario científico. Los miramos desde un punto de vista de la ciencia. ¿Y por qué hablo esto? Porque vamos a ver qué es reposo y qué es movimiento. Profe, re fácil. Reposo cuando estoy quieto, movimiento cuando me muevo. Perfecto. Pero, y ahí viene el ejemplo. Ya está. La profe lo dibujó acá. Ustedes este dibujo, póngale onda, lo tienen mucho más lindo. Lo bueno de las clases virtuales es que no se tienen que comer los dibujos que yo les hacía el año pasado, ¿vieron? Esos dibujos inexplicables, bueno. En el apunte van a ver un tren mucho más lindo que este. Y dos personas sentadas en el tren. Y el tren va a toda velocidad. Entonces la pregunta es, ¿estas personas están en reposo o están en movimiento? Y algunos van a decir están en reposo y otros van a decir están en movimiento, y los dos tienen razón. ¿Por qué? Porque el movimiento es relativo al punto de referencia. ¿Y qué cosa extraña? Dijo profe. No dije nada extraño. Fíjense, estos chicos están sentados. Con respecto a la silla, ¿están en movimiento o están sentados? ¿Están en movimiento o están en reposo? Están en reposo, porque como dice el concepto de reposo, mantiene su posición invariable en el espacio a través del tiempo. Miren qué definición científica. Es decir, está quieto, se queda de la misma posición durante el tiempo. Entonces este hombre, con respecto a la silla, y este hombre con respecto a su silla, están en reposo. Pero con respecto a este árbol que está afuera, ¿cómo están? En movimiento, porque el tren pasa y el árbol está fijo. Pasó. Con respecto al árbol, ellos están en movimiento. Y cuando ustedes escuchen la teoría de la relatividad, ¡wow! ¡Qué
palabra? Bueno, es esto, es relativo. ¿Relativo a qué? Relativo al punto de referencia. Al punto de referencia de mi cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo, el hombre. Punto de referencia, la silla. Entonces, mi objeto con respecto al punto de referencia silla, ¿está en movimiento? No. Mi objeto, hombre, con respecto al punto de referencia árbol, ¿está en movimiento? Sí. ¿Se entiende? Por eso se dice que el movimiento es relativo. La relatividad del movimiento. ¿Relativo a qué? A ver, acá dice analizamos el dibujo anterior, vemos que está en movimiento y reposo, nos preguntamos, ¿el chico está en movimiento o está en reposo? Y ahí aparece esa definición tan importante, tan científica, y la acabamos de deducir de la realidad. Bien, estamos viendo la vida con ojos científicos. Bueno, de esto no les di ejercicios, ¿sí? Era para que entiendan que el movimiento es relativo. Bueno, esa parte explicada. Ahora pasamos a la otra. Bueno, me estoy tardando entre un video y otro porque no los quiero hacer tan pesados. Entonces, perdí tiempo buscando un programa para bajarle la calidad. Bueno, ¿qué sigue en el apunte? Sigue movimiento rectilíneo uniforme. Antes definimos lo que es velocidad. La velocidad tiene en cuenta el tiempo y la distancia. Es decir, ¿cuánto tiempo me llevó transcurrir un determinado espacio? La velocidad es la distancia que yo camino en un tiempo determinado. La velocidad tiene en cuenta la distancia. Por eso, si yo voy en la ruta y veo un 40, en la ruta nunca voy a ver un 40, un 60. ¿Qué significa ese 60 que veo? Kilómetros por hora. Fíjense que está la distancia recorrida en un tiempo de recorrido. Es decir, que la mínima, seguramente en circunvalación, la mínima velocidad que se puede llevar es 60 kilómetros en una hora. Esa es la mínima velocidad a transcurrir. La máxima es 100 kilómetros por hora. Si yo veo 100, ya sé que son kilómetros por hora. Distancia sobre tiempo. Por lo tanto, ahí aparece la primer fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? Ahora lo que les quería decir antes de seguir con esto es qué significa un movimiento rectilíneo. En el apunte yo les puse un autito que va como en zigzag y un autito que va recto. Movimiento rectilíneo significa que es un movimiento en línea recta, como lo dice la palabra, rectilíneo, línea recta. Es decir, que la trayectoria, ¿se acuerdan? La mariposita que hacía así, es línea recta. ¿Por qué? Bueno, porque las fórmulas solamente sirven para objetos que presenten este tipo de trayectoria y este tipo de movimientos. Objetos que presenten una trayectoria en línea recta. Después aparece una palabra más, uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Uniforme significa que no acelera ni frena, que se mantiene la velocidad sumamente constante. Es decir, estas fórmulas se van a emplear para vehículos, objetos y lo que sea que se muevan en trayectoria en línea recta y en movimientos constantes, ¿sí? Velocidades constantes. ¿Cómo es una velocidad constante? En 2 metros, 2 metros lo hice en 2 segundos, 2 metros lo hice en 2 segundos, 2 metros lo hice en 2 segundos. Velocidad constante. ¿Se entiende? Movimiento rectilíneo, línea recta, uniforme, velocidad constante. Bien, ahora vamos a ver las fórmulas. Bueno, vamos a ver las fórmulas, ¿sí? Ya las escribí acá. Fíjense, están escritas en el apunte. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La velocidad la simbolizamos con la letra B, la distancia con la letra D y el tiempo con la letra T. Bien, entonces
¿sí? Acuérdense que cuando veo un cartel en la ruta digo que la velocidad son kilómetros, distancia sobre hora, ¿sí? Kilómetros por hora, distancia sobre tiempo. ¿Bien? Velocidad es distancia sobre tiempo. ¿De dónde salen estas dos fórmulas? La de distancia y la de tiempo. De despejar estas fórmulas, ¿sí? Fíjense, la distancia la dejo ahí y la t que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Ven? Distancia es igual a tiempo por velocidad. Y en este caso paso la t multiplicando y la b dividiendo. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. ¿Bien? Esas son las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, estas fórmulas son solamente aplicables a objetos que se mueven en línea recta a una velocidad constante. Ni frenan ni aceleran. ¿Bien? Entonces está el primer ejemplo que está resuelto, que dice: calcula la velocidad que lleva un móvil que recorre 300 metros en 120 segundos con movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces yo digo, ¿cuáles son los datos? El auto recorre 300 metros, entonces el primer dato es la distancia. 300 metros. ¿En qué tiempo los recorre? En 120 segundos. Esto está todo escrito en el apunte, ¿eh? Entonces, ¿qué fórmula aplico? ¿Qué estoy buscando? La velocidad. ¿Tengo el dato de la distancia y el tiempo? Sí. Bueno, simplemente los divido. Distancia sobre tiempo me da velocidad. Bien, vamos a ver los otros ejemplos. Bueno, vamos a hacer el segundo ejemplo, que ya está explicado en la carpeta, en el apunte, pero lo vuelvo a explicar yo. Calcula la distancia en kilómetros que recorre un móvil que en 2 horas ha llevado una velocidad constante de 1,8 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué me pregunta? Calcula la distancia. La distancia es la gran pregunta. ¿Qué distancia recorre? Datos. Calcula la distancia en kilómetros recorrida por un móvil que en 2 horas. Ese es el tiempo que le llevó al móvil. Tiempo, 2 horas. Que en 2 horas ha llevado una velocidad constante. La velocidad de 1,8 kilómetros por hora. ¿Puedo resolverlo? Yo sé que distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos despejado? Bueno, entonces, ¿tengo la velocidad? Sí. ¿Tengo el tiempo? Sí. Hago 2 por 1,8. Siempre se tienen que fijar, yo no se las voy a complicar, estamos en cuarentena, no nos podemos ver, pero siempre hay que fijarse que se estén expresando las unidades en lo mismo, es decir, kilómetro con kilómetro, horas con horas, ¿sí? Fíjense que acá el tiempo está en horas y la velocidad en kilómetros por hora, ¿sí? Si la velocidad me la daban en metro por segundo, no puedo mezclar. Tengo que llevarlo todo a kilómetro por hora. Por eso vimos en la primera parte pasaje de unidad de medida. Bien, el segundo es sumamente fácil también. Que voy a borrar acá. Dice, el tercero, perdón. Un cuerpo recorre una distancia de 480 kilómetros por hora. ¿Qué? Borro. Vamos a cortar. Bueno, vamos a hacer el segundo ejemplo, que ya está explicado en la carpeta, en el apunte, pero lo vuelvo a explicar yo. Calcula la distancia en kilómetros que recorre un móvil que en 2 horas ha llevado una velocidad constante de 1,8 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué me pregunta? Calcula la distancia. La distancia es la gran pregunta. ¿Qué distancia recorre? Datos. Calcula la distancia en kilómetros recorrida por un móvil que en 2 horas. Ese es el tiempo que le llevó al móvil. Tiempo, 2 horas. Que en 2 horas ha
ha llevado una velocidad constante. La velocidad de 1,8 kilómetros por hora. ¿Puedo resolverlo? Yo sé que distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos despejado? Bueno, entonces, ¿tengo la velocidad? Sí. ¿Tengo el tiempo? Sí. Hago 2 por 1,8. Siempre se tienen que fijar, yo no se las voy a complicar, estamos en cuarentena, no nos podemos ver, pero siempre hay que fijarse que se estén expresando las unidades en lo mismo, es decir, kilómetro con kilómetro, horas con horas, ¿sí? Fíjense que acá el tiempo está en horas y la velocidad en kilómetros por hora, ¿sí? Si la velocidad me la daban en metro por segundo, no puedo mezclar, tengo que llevarlo todo a kilómetro por hora. Por eso vimos en la primera parte pasaje de unidad de medida. Bien, el segundo es sumamente fácil también. Bueno, vamos a hacer el tercero, pero seguimos con los que ya están resueltos, ¿sí? Vamos a resolverlo entre todos. El tercero dice, un cuerpo recorre una distancia de 480 kilómetros a una velocidad de 120 kilómetros por hora con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué dice eso? Porque si no, no podemos aplicar estas fórmulas, no sirven. Entonces, me pide que calcule el tiempo, ¿sí? La pregunta entonces acá es el tiempo. Bien. Y yo sabía por las fórmulas que tiempo es igual a distancia, perdón, la D mayúscula, sobre la velocidad. Bien. Y dice, el cuerpo recorre una distancia, dato, de 480 kilómetros. Bien. A una velocidad, otro dato, velocidad de 120 kilómetros por hora. Ahora se lo pongo, se me fue 120 kilómetros por hora. Bien. ¿Tengo los datos para poder resolver el tiempo? Necesito la distancia, la tengo. ¿En qué? En kilómetros. Necesito la velocidad, la tengo. Sí, en kilómetros por hora. O sea que el tiempo me va a dar en horas. ¿Bien? ¿Cómo hago? Divido 480 dividido 120, que da 4 horas. Si me dice calcule la distancia en segundos, la hora la debería pasar a segundos con ese cuadrito que les di en la primer clase, ¿sí? No vamos a hacer eso ahora. Si estuviésemos en clase, sí. Pero como estamos virtualmente, no. Todo fácil. ¿Se entiende? ¿Preguntas ahora o después?